dominio propio. Es nuestra tercera charla y hace 8 días habíamos empezado en esto de dominio propio, empezar a entender el problema de el control. Y lo habíamos titulado así, el problema del control parte 1. ¿Y cuál es la idea? Nosotros terminamos hace 8 días como, ¿en serio? Sí, ese es el problema. El problema es que si yo no veo las cosas como realmente son, pues yo no voy a ver la solución que Dios me da como realmente es. Y lo que algunos de ustedes estaban en Chinauta, sirviendo en día cero, haciendo iglesia en día cero, tenemos la charla en nuestra página, creo que a partir de los miércoles, corrimos un día, no jueves sino miércoles, ya están las charlas disponibles. Si usted dice, no tengo ni idea de lo que está hablando, pues simplemente en un tiempo que tenga esta semana, revise la charla y vas a ver de qué es lo que estamos hablando, pero quiero hacerles un resumen muy rápido para entrar en contexto de lo que vamos a ver hoy. Lo que vimos del problema del control es que es entender por qué queremos el control, ¿sí? Eso es lo que estábamos viendo, por qué queremos el control. Y lo que vemos es que consciente o inconscientemente nosotros siempre vamos a llegar a un punto de compararnos, siempre, ¿sí? La comparación va a llegar a nuestras vidas. Por algo bueno, por algo malo, por una oportunidad que yo quería y se la dieron a otra persona y yo empiezo a decir, Dios, ¿qué pasó aquí? Chévere que tú le hayas dado eso a esta persona, pero ¿yo qué? Y en el momento que yo active mi sistema de comparación, pasa esto en mi vida. Y es que yo empiezo algo que yo digo chévere, decir no es tan chévere. Sinceramente tengo envidia. ¿Y se acuerdan la frase? Envidia es mejor que despertar que sentirla. Pues bonita la frase, pero al final de cuentos es envidia. Envidia por cosas que yo digo, yo quiero ser sincero y agradecer por las oportunidades que le dan a otras personas, pero yo siento que esto también era para mí. Y eso activa algo que nosotros llamamos ansiedad. Me comparo, empieza la envidia y yo empiezo a sentir, tengo que hacer algo. Y la ansiedad entra en mi vida. Y con la ansiedad vimos que esa es la puerta para tomar el control. ¿Por qué tomar el control? O yo me quedo quieto donde estoy o hago algo. Y vimos que había 2 circunstancias en especial para yo activar el control, ¿sí? Y básicamente son 2 circunstancias que todos vemos. Mi hoy. ¿Sí? Hoy estoy aquí y yo miro lo que está pasando a mi alrededor en mi vida y yo digo, a mí no me gusta lo que está pasando. ¿De qué me sirve hacer las cosas que estoy haciendo? ¿Se acuerdan? Asaf, el sacerdote Asaf, ese fue el texto base, Salmos 73. Este sacerdote Asaf, que hacía las cosas bien, él dice, ¿de qué me sirve mantener mi integridad? ¿De qué? Miren las otras personas que no te temen a ti, a Dios, tienen todo lo que quieren, se ríen, se mofan, sus bolsillos están llenos y hasta tienen salud. Y yo, que mantengo mi corazón lo más recto ante ti, ¿qué hacen? Me golpean y me hieren todo el día. Y ese era nuestro texto base, el de Asaf. O sea, ¿qué activa decir ansiedad y venga el control? Que yo lo que veo alrededor dice no me gusta, necesito hacer algo. Esa es una circunstancia. La otra circunstancia es ver mi futuro. ¿Se acuerdan? Veo mi futuro y yo no lo veo claro. Y yo digo, como voy, no voy a lograr mis metas. Necesito hacer algo. Y empiezo a activar el control. ¿Cómo nos dice Asaf que se siente ahí? Si se siente tomar el control. Lo leímos y quiero que lo vuelvan a leer conmigo, por favor, en el Salmo 73, 21 y 22. Vale. Recuerden en qué estamos la dinámica desde hace 2 meses. Queremos que su merced corrobore en las escrituras lo que leímos. Es más, algunos me han dicho, Néstor, este no es el versículo y se los agradezco, ¿sí? Porque yo lo que hago es copiar y pegar en los versículos en la Biblia para tenerlos aquí y a veces digito mal el número. ¿Cómo es chévere que puedan decir, mira, no era el 14, sino era el 17? Yo, ay, sí, era el 17. Lo que pasa es que lo
lo digité mal. Pero queremos que usted compruebe en las escrituras. No tiene Biblia ni aplicación ahorita, tenemos Biblias allá atrás. Lean y corroboren lo que estamos diciendo. Salmo 73, el libro de los Salmos, el 21 y 22. Habíamos visto esto hace 8 días. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Y estamos hablando de, eso pasó el versículo 21 y 22, pero antes había pasado un resto de cosas en el corazón de Asaf, que ese corazón decía, no, hay algo que no está bien, porque los otros son prósperos y yo no. Versículo 21 y 22 nos dice esto, y nos dice algo que usted y yo hemos sentido, cuando nosotros tratamos, cuando Dios nos para un poquito y dice, venga, necesitamos tener una charla usted y yo. Y es esto, yo reconozco que hay amargura, que hay envidia, reconozco que falta paz en mi corazón. Lo mismo que Asaf, en eso llegamos también hace 8 días. Y cuando la ansiedad toma el control, junto con la ansiedad llegan esas palabras, amargura, falta de paz, lo que ellos decían, punzadas, lo que él decía, punzadas en mi corazón, es lo que nosotros decimos, la intranquilidad, porque tengo que hacer algo. Y vimos un cuadro que lo vamos a mirar ahorita a manera de repaso. ¿Puedes colocar el cuadro, porfa? Habíamos dicho al final decir, bueno, listo, si yo tomo el control en mis manos, yo voy a hacer estas 5 declaraciones. Sin embargo, Dios dice, listo, usted hágalas, pero yo quiero decir lo que yo declaro. Y vimos una comparación y gastamos un tiempito diciendo, cuando yo digo, el control en mis manos, yo lo voy a hacer bien. Dice, ¿sabe qué? Hay alguien que lo sabe hacer todo bien. Nosotros decimos, mire, si yo no tomo el control, esto es lo que he aprendido, el mundo es para los avispados. Y Dios nos recuerdan esta palabra, soberano. Y al soberano, los avispados, Él los tiene bajo control. Lo que pasa es que yo no lo veo. Y nosotros declaramos, pues yo soy el que labra mi futuro. Él dice, escucha lo que yo digo en Filipenses. Mis riquezas son las que sostienen todo lo que ustedes necesiten. Yo voy a hacer lo mejor para mí mismo. Y Mateo dice, ¿sabe qué? Ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Miren, yo, su Padre que está en el cielo, yo sí sé que es buenas cosas para ustedes. Y la última es, pues yo estoy solo y depende de mí. Si yo me quedo, camarón que se duerme, ¿qué pasa? Se lo lleva la corriente. Estoy solo y dice, usted jamás está solo. No te dejaré ni te abandonaré. Y es la lucha entre estar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en diferentes áreas de la vida. ¿En qué? Cuando la ansiedad entra. Y cuando la ansiedad entra, yo estoy diciendo lo correcto o lo que quiero hacer, lo correcto y lo que quiero hacer. En eso estuvimos hablando y por eso era el problema del control, mirando qué es lo que empieza a activar el control en mi vida, y es la ansiedad. Cuando yo miro, comparo, no me gusta lo que está, yo tengo que hacer algo. Y hoy vamos a estar mirando la segunda parte de la charla, y es el problema del control, parte 2. Y vamos a estar mirando una declaración que hizo el apóstol Pablo, ¿vale? Quiero invitarles en sus escrituras a Romanos 7, del 15 al 24. Romanos 7, del 15 al 24. Un poquito en contexto de Romanos 7. Romanos es un libro absolutamente profundo que toca leer de a pedacitos, ¿sí? Eso es como cuando usted, ¿qué? No, es que esa comparación no funciona. ¿Sabe qué iban a decir? Como cuando usted le dan lechona que hay que disfrutarla, y si se come 3 platos se hastía. No, pero eso es muy vulgar, esa comparación. Es algo que usted tiene que ir un pasito a la vez. Romanos, porque es demasiada información. Esto está como diciendo, espere, todo lo que yo le estoy queriendo decir es que usted tiene dentro de sí una ley del pecado.
Y para la ley del pecado, Dios colocó la ley de Él. Tiene un objetivo. Lo que usted hace necesita una regla. Y esta regla es decir, esto está mal porque yo digo que esté mal. Antes de la ley, ¿quién me decía que estaba mal? ¿Quién? Dios incorporó la regla, la ley, Antiguo Testamento, para decir, esto está mal. Ya sabes que está mal, entonces no te puedes justificar. Y está esa lucha, ¿sí? Entonces empieza a decir, la ley es mala porque me dice que esto está mal. No, Pablo dice, la ley es buena porque te revela lo que está mal en ti. Lo que pasa es que no te gusta, no me gusta, no nos gusta que nos digan la verdad, pero la ley es buena. En medio de esas cosas está este versículo. Y léanlo conmigo, por favor. Versículo Romanos 7, empezamos desde el versículo 15. Está hablando Pablo de él. Porque lo que hago, ¿qué? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quédense un momentico ahí. Vuelvan a leer en sus mentes. Versículo 15. ¿Tiene sentido? Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y antes de entrar en unos ejemplos, si ustedes leyeron esto, es como él va de aquí a acá y refuerza aquí y vuelve aquí, y todo es una idea, una solita idea, y es esta, que lo que yo sé que debo hacer, al final es lo que más me cuesta hacer y que termino no haciendo. Y ahorita vamos a mirar un poquito el desarrollo de esta idea. Es una realidad para cada uno de nosotros en diferentes niveles, diferentes luchas, porque si no, no habría la palabra lucha. Si usted sabe hacer lo correcto y siempre lo hace, pues entonces no hay lucha, porque usted siempre sabe hacer lo correcto. Hay lucha cuando usted dice, no sé por qué me cuesta tanto, si es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer. Un ejemplo rápido. Casados, usted la embarra, ¿cierto? No, pero embarra estas embarraditas suavecitas, esa es de la suavecita. Entonces, usted contestó mal, ¿sí? Usted no contestó como debería contestar. Bueno, también vayan noviazgos, ¿listo? Y usted dice, pero ¿yo por qué me siento mal? Si ya lo ha hecho muchas veces. Y ella no me ha pedido perdón a mí. Lo que ella ha hecho es echarle tierrita. Pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Yo le echo tierrita. Al final estamos empatados. Lo que ella hace y lo que yo hago, pues es en empate, ¿cierto? Pero hay algo dentro de usted. ¿Ha escuchado algo en alguna ocasión? Dios le ha dicho a usted, deje su ofrenda aquí al lado, y si sabe que usted tiene algo contra alguien, antes de hablarme a mí, háblele a la persona. Confiese lo que hizo. Yo sé que eso es lo correcto, pero ya, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no hace? ¿Qué estoy haciendo? Justificándome. Porque esa lucha, si Dios dice que lo correcto es ¿qué? Hablar. Pero ¿cómo luchamos por hacer lo correcto? ¿O no? ¿No les pasa? Es solo una cosa, hablar y reconocer que tuve la culpa. Perdón, no debía hablarte así.
Y Dios dice que eso derriba la confesión y la verdad, derriba un poco de barreras. Es solo decir eso, pero detrás de eso está toda una justificación de por qué ella no lo hace y yo sí soy el bueno. Entonces me la va a montar cada vez que yo le tengo que enseñar. Y está en nuestra mente todo eso. Espere, lo que quiero hacer, que es arreglar qué, eso no lo hago. En la lucha, lo que quiero hacer, estar bien, no lo hago y hallo esta ley, que el bien que quiero, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Y qué termino haciendo? No hablándole y no arreglando las cosas. El mal que no debo hacer, eso termino haciendo. ¿Lo ven? Multipliquen eso o simplemente miren en muchos instantes de nuestras vidas que hacemos exactamente lo mismo. De eso está hablando Pablo, que hay una contradicción entre lo que nosotros debemos hacer y lo que terminamos haciendo. O sea, usted y yo entendemos perfectamente a Pablo, sabemos de qué se trata. Y les tengo simplemente unos ejemplos. Califíquese usted de 1 a 10, hoy domingo, de lunes a sábado. ¿Cómo estuvo? Y esta es una pregunta cascarera, bien cascarera, ¿sí? ¿Cómo estuvo su conocimiento de Dios con base en lo que tú leíste diariamente en las Escrituras? La garrotera el chavo. Lunes bien, martes más o menos, miércoles yo es que estaba tan ocupado, jueves, entonces de 7 días, 3, eso da de 1 a 10 como 7, 3, me rajo como 4, pero van a colocar 5, con el esfuerzo un 6. O sea, yo sé que es cascarera la pregunta, ¿sí? Yo sé que es cascarera, pero esperen. Dios me dice, reúnase conmigo un momento en el día para hablar. Y yo hablo a través de mi palabra, un momento no más. Es un capítulo, te demoras 5 minutos, pero yo quiero que hables conmigo durante el día de eso. No más, solo eso. Y uno dice, sí, es bueno. Las veces que yo lo he hecho, yo me siento renovado, ¿sí? Y si te sientes renovado, ¿por qué no lo haces todos los días? ¿Ves la lucha? Lo que sabemos que es bueno, ¿qué? No lo hacemos. Escuchen. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Quiero estar contigo, Dios, quiero conocerte. Lo cantamos. Pero me vence la pereza y termino no hablando con Él durante mucho tiempo en la semana. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Bueno, entonces salgámonos del lado de Biblia. Hombres y mujeres, declaración de renta. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con la declaración de renta? Pagarla. Yo no le estoy diciendo si es justo o es injusto. Yo digo, tenemos que pagarla. Eso es lo que, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces uno dice, pero es que es injusto, se van a robar la plata. Colombia es el país que más o menos en 70% de los ingresos terminan en corrupción. Y eso es parte, yo no voy a alcahuetar la corrupción. No me venga con cuentas. Usted pague la renta. Usted pague. ¿Sí? Que, ya lo quitaron, que el Dios soberano está en control. Y uno dice, entonces llamas al contador y dice, ¿cómo haríamos? Y usted ya sabe qué es esta expresión, ¿sí? Para hacer que los ingresos no vayan tanto para bajar. Dios, ¿qué me dice? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si el gobierno pide, cumpla. Punto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Listo, pasemos a otra. Y esa hablamos hace 8 días un poquito. Esa conversación, ustedes saben que el 90% de las infidelidades son con compañeros de trabajo. Esa es la estadística. ¿Por qué? Pues porque pasan mucho tiempo durante el día en el trabajo. Y entonces usted tiene esa persona, usted es casado o tiene novia, y está esa persona que le mueve el piso, que usted dice es muy atractiva, es muy atractivo, muy agradable. Y usted dice, no lo voy a hacer, no, yo sé que tengo que estar lejos, esta charla no me conviene. ¡Pum! Un guasapazo.
¿cómo estás? Si respondo, cedo. Si no respondo, soy un gamín. A mí me han dicho que a mí no me gustaría que me dejaran en visto. Entonces voy a responder. Chun, chun, bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Figúrate que me ha pasado tal cosa. Me está abriendo su corazón. Es una oportunidad. ¿Qué tal que yo sea un instrumento de Dios? ¿Qué instrumento ni qué instrumento? Huya, corra, porque usted no es fuerte. Porque usted va a estar pensando en esa conversación todo el día. Porque no le va a llegar a nada bueno. Porque va a empezar a disfrazar lo bueno con lo malo. No porque una conversación sea mala, sino es por el potencial que hay en usted. Escuchen. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero es mantenerme puro, porque sé mi debilidad y termino cediendo, no lo entiendo. Y quiero que miren mucho más ejemplos de los que ustedes tienen, las cosas que ustedes luchan, ¿sí? Piensen en todo eso, que lo que usted sabe hacer no lo hace, sino termina haciendo lo que no quiere hacer y al final dice, no entiendo por qué termino haciendo lo que quedo haciendo, lo que al final hago. El problema, Pablo lo dice, es la palabra entender. Y vamos a mirar un poquito, entender por qué el control es tan difícil. Y es porque ¿quién está al mando del control? El que tenga el control, si tú lo entiendes, su naturaleza, vas a poder luchar mejor contra esa persona que tiene el control. El punto 2 en sus boletines tiene un título. Es ¿quién posee el control? ¿Quién posee el control? La clave está en entender quién reclama el control de mi vida. Y eso tiene nombre y apellido. Se llama ego. ¿Lo ven acá? Ego. Y el ego, van a ver que este es como el primo hermano, ni siquiera primo hermano, es como la manifestación. Cuando esto está a lo máximo, es esto que aparece. Y todos sabemos estas dos palabras, ego y orgullo. ¿Qué es? Ahorita vamos a ver, y ustedes tienen en el boletín una definición de ego, varias definiciones de ego, pero más que todo, ¿cómo funciona el ego en mí? Sutil, chiquito, funciona muy chiquito. Funciona con una puerta que yo abro en mi mente que tiene estas características. Esto no es lo que esperaba, ¿cierto? Punto, inconformidad. Solo eso. Esto no es lo que esperabas, inconformidad. Ahí se abre la puerta a decir, pues entonces, ¿qué es lo que me merezco? Yo debería estar en esta situación, yo debería estar por mi esfuerzo, todo lo que hemos pasado, yo debería. Lo que yo vivo ahorita no es lo que yo debería vivir. Esa es la puerta del ego, porque al final tantos razonamientos empiezan a hacer algo en mi mente y a decir, tiene lógica, mucha lógica lo que Néstor está diciendo, tiene mucho sentido. Usted porque es tan bobito y no toma el control y las cosas hubieran sido tan diferentes. Mire atrás, ¿de qué le sirvió? ¿Quién hizo eso? Asaf, ¿se acuerda? Mire atrás, ¿de qué le sirvió? ¿Por qué está así? Pero el punto aquí es ¿qué hace decir sí, tome el control, usted va bien, siga, usted se merece más? Es esta palabra, ego. Es más, el que se craneó esa palabra en los, ¿es cabello? ¿Es champú el cabello o es desodorante? O ambas. Ego. Ego para un desodorante. Pero al principio las propagandas, mire que si le daban al punto de decir, llegó el macho, ¿sí? Ego, llegó el que era, ego. Quiero que escuchen, y creo que lo tienen en sus boletines, el significado de la palabra ego, simplemente. El significado de ego en latín es yo.
En psicología y en filosofía, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo, entendida esta, o sea, la conciencia como, escuchen, su capacidad para percibir la realidad, no para entender la realidad, sino para percibir la realidad, o sea, como yo pienso que deberían hacer las cosas. Por otro lado, ego puede designar el exceso de autoestima en una persona, es decir, la valoración exagerada de alguien que tiene de sí mismo. Como tal, es sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia. De ego también se deriva en egolatría, que es el culto o la adoración de una persona por sí misma. Egoísmo, que es la tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por sí mismas, olvidándose de los demás. Y egocentrismo, que es una exagerada tendencia a la exaltación de la propia personalidad. Todo se deriva ¿de quién? De la percepción que yo tengo de mí mismo, la percepción que yo tengo de la realidad, cómo deberían ser las cosas. Siempre la puerta para que yo tome el control es mi ego. Y mi ego simplemente me va a decir una cosa: piense en usted, piense primero en usted. Y cuando yo hago eso, automáticamente Dios queda en segundo lado, automáticamente. Y vamos a mirar a través de unas historias que vamos a leer en las Escrituras, que esa es la historia tuya, mía, de cada hombre, pero fue donde empezó Satanás. Es exactamente el mismo, el ego. Y quiero que busquen conmigo una de esas historias que nos revelan el corazón de Satanás. Vamos a Isaías 14. Isaías capítulo 14. El ego siempre va a reclamar el control. Siempre. Él es el que está en control. ¿Por qué? Pues porque, ¿se acuerdan lo que vimos la charla hace 8 días? Porque lo que yo veo a mi alrededor mío hoy no me gusta y el futuro menos. Pero ¿quién es el que toma el control? ¿Quién es este? El yo, el ego. Y quiero que miren lo que pasó en la historia de Satanás. Isaías 14:14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Me levantaré en mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué? Seré semejante al Altísimo. Tú que decías en tu corazón: soy precioso, soy muy bello, soy realmente bello. Y hay ángeles que adoran a Dios, pues ellos necesitan mirar como yo estoy hecho, mi hermosura. Y hay un trono que yo deseo, y es el trono de Dios. Me subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Busquen conmigo Ezequiel 28. Ezequiel 28, del 14 al 18. Listo, Ezequiel 28, del 14 al 18. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. ¿Quién lo colocó ahí? Dios. ¿Quién lo hizo así de precioso? Dios. ¿Quién lo colmó de su belleza? Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. El pecado no fue contrataciones, ahí estamos hablando de una rebelión que él hizo en contra de Dios. Esa fue la manifestación. Ahorita vamos a ver por qué la rebelión que él armó. A causa de la multitud de tus contrataciones, la multitud de tus rebeliones para formar un grupo, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esta fue la razón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Recuerdan la definición de ego? Percepción de la realidad, mi percepción. Exaltación exagerada de mí mismo. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satisfacción personal. Eso es lo que busca el ego, satisfacción personal. Subiré, seré semejante al Altísimo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Culto o adoración. Cuando el ego empieza a tomar control, el control está, y el control solo busca una cosa, es mi bienestar, mi satisfacción personal. Ahora, piénselo, ¿en Satanás solo pasó eso? Esa es la estrategia que siempre ha pasado de generación en generación. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las palabras que usó Satanás para tentar a Eva? Adán no lo tentó, ese ya estaba caído, ¿sí? Ese ni tuvo que... A Eva, ¿se acuerdan? Capítulo 3, busquen conmigo. Esa estrategia ha sido la más vieja. Mire, si alguien o algo hace que yo me mire dentro de mí con unos ojos excesivamente desproporcionados, esa persona ha activado mi ego. De versículo Génesis 3, primer libro de la Biblia, tercer capítulo, del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era ¿qué? Esa palabra es impresionante, astucia, porque al lado de la astucia está la inocencia o la supuesta inocencia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer. Miren esas palabras, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Escuchen, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunta, ¿qué es lo que quería hacer Satanás? Isaías 14, Ezequiel 28, ser como Dios. ¿Qué le está diciendo a Eva? Usted puede ser como Dios. ¿A qué apela? A lo que apela a usted y a mí, al ego, a mirar a la percepción que hay adentro y decir, usted está para más, para mucho más, pero de una manera totalmente equivocada, diferente a la que Dios nos dice. Y dice estas palabras, seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Pregunta, ¿ese no es el problema de la sociedad ahorita? ¿Quién le dice a una persona que es bien y que es mal? ¿Quién? ¿Quién es capaz de decir no? Porque si decimos que esto está mal, somos intolerantes, ¿cierto? Intolerantes. ¿Quién es la regla de medida para una persona? Es el mismo, es la misma persona. Yo soy el que defino qué está bien y qué está mal. ¿Se acuerdan? Hace 8 días les contaba que esta organización, creo que se llama Lambra, en Estados Unidos, de gente muy poderosa, está haciendo toda su argumentación para una sola cosa. Decir, miren, yo no tengo la culpa de estar atraído sexualmente por niños. Es mi naturaleza. Y están cogiendo fuerza. Tanto fue que bajaron de la edad de 18 años a 16 años. Lo lograron bajar. ¿No es delito sexual hace unos años? Antes, todo menor de edad, sí. Pero como yo siento esa atracción, voy a mover las cosas para decir qué es bien y qué es mal. Entonces la ley dijo, sí, oiga, los muchachos tienen conciencia y una señorita de 17 años está consciente de su cuerpo, pero de 16 también. Entonces hace unos años la ley fue hasta los 17 años, 16 años. De 17 y 18 años pueden acostarse, no hay problema, solo que sea consentido, que sea algo consentido. Ahora la ley lo bajó a los 14, porque es la misma razonamiento, exactamente el mismo. Hay niñas de 14 años, hay niñas de 15, 16 años que son conscientes, son muy pilas, y yo no los obligué, yo no obligué. Pregunta, ¿quién es capaz de decirle a estas personas, mire, no me venga con cuentos? Su depravación va a seguir
a que lo baje a 13, 12, 10 años. Y van a seguir y va a seguir. Por mis derechos, ¿quién piensa en mí como minoría? ¿Como minoría? O sea, ¿quién es la ley que le dice bien o mal a las personas? Espera, ¿ese no fue el argumento de Satanás? ¿No fue el argumento de Satanás decir, esto es bueno y tú vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal? Tú lo decides. Pregunta. Hay una fiesta, ¿sí? Hay una fiesta que ya van a empezar nuestros hijos a ir. A partir de los 13 años, ¿sí? 13 años. A partir de los 13 años, le bajo un poquito, a partir de los 12 años. No, 13 años, dejemos en 13 años. Y papás están diciendo, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Y hay un chat de grupo de papás. Hola, estamos invitando a nuestra hija, a nuestros hijos, ven, vayan. Y uno está, boa, le doy permiso, no le doy permiso, le doy permiso, no le doy permiso. Entonces empieza una conversación de grupo. Y estamos hablando cosas normales, comunes. Y en las cosas comunes dice, no, mira, esto es una oportunidad fantástica, nuestros hijos se conozcan, te animamos a que vaya. Y otro papá dice, no, muchas gracias, ella todavía no está en edad, él no está todavía en edad de ir. Y empiezan para este grupo a argumentar, unos que dicen que sí vaya, otros que dicen que no vaya. Pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Quién? ¿Cuál es la regla que papá o mamá va a decir, no vas? O si vas, debe haber un argumento. Y ese argumento tiene que ser basado en una ley de la percepción del bien o del mal. Entonces, un papá va a decir, no, porque yo me conozco esto. Yo me lo conozco. Y yo sé que no es punto. Mi punto es este. Y hay otro que dice, no, pues yo fui a los 13 años y no pasó nada. Su punto es este. Conoceréis a Dios, seréis como semejantes a Dios conociendo el bien y el mal. Traten de pensar en esa puerta tan impresionante que abrió Satanás en nosotros, para que nosotros pudiéramos decir, piensen usted y usted define qué le conviene o qué no le conviene. ¿Se acuerdan la definición de yo en filosofía y en psicología? Lo que hace que yo perciba la realidad. Lo que hace que yo perciba la realidad. El problema es quién me tienta para decir, esta es la realidad. ¿Qué pasó con Eva? Se despertó lo que usted y yo tenemos, la bestia que está dentro de nosotros. Piense eso. Con razón usa esa palabra Asaf, ¿sí? Era como una bestia cuando estaba pensando eso. O sea, se desató en mí un tal poder, ¿sí? Una tan grande capacidad de pensamientos que yo quise ser igual que estos impíos. Decir, yo no me voy a cuidar para ti, porque esto no vale la pena. Por eso él dice, cuando empezó a pensar eso en mí, cuando entró esos pensamientos, yo me comportaba como una bestia. ¿Quién me despertó la bestia? El mismo que lo despierta no estuvo en mí, ese ego que está ahí, que dice, tome el control y usted haga las cosas. La estrategia siempre ha sido la misma, siempre ha sido el ego el que toma el control cuando se despierta. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios decimos, sí Dios, para ti toda la adoración, tú eres el Señor de mi vida, pero no de mi corazón. Yo digo con quién me novio y con quién me caso. ¿Quién está en control? Mi ego. Sí Dios, la devoción para ti, pero como manejo el dinero es cuestión mía y mis propiedades. Esto soy yo. Sí, Dios, tú estás en control, pero en la vida real, en mis relaciones con mi esposa, yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi esposo. Si cedo, sé que me la van a montar. Yo la conozco. Yo llevo más de 10 años con ella. Yo llevo más de 10 años con él. ¿Quién está en control? Él mismo. Recuerden que
que lo que estamos hablando, toda esta serie se denomina dominio propio. Usted dice, ¿qué tiene que ver con dominio propio todo esto? Todo tiene que ver, porque si usted no ve la profundidad del problema, no va a ver la profundidad de la solución de Dios, el brillo de la solución de Dios. Y sí, así de difícil es la cosa. Y usted dice, ¿en serio? Les voy a leer un caso textual, real, y usted me dice quién está en control. Si esto del ego es mucho más cerca o es algo que le toca a todos. Es un hombre casado y esto es real. Nadie lo podía creer. Estaba allí sentado en mi oficina, diciéndome lo maravilloso que lo había tratado su esposa. No tenía quejas. Era difícil hacerle esto a ella, pero se iba a ir de la casa. Le pregunté sobre el impacto que esto tendría sobre sus hijos y el efecto que su decisión iba a tener sobre su testimonio para Cristo. Traté de hacer que entendiera las consecuencias que indudablemente iba a cosechar: aislamiento de Dios, sentimientos de culpa, lamentos y las inseguridades que viviría en el futuro. Él se sentía mal por todas estas cosas, pero estaba decidido. Quería a otra mujer y esto era lo único que importaba. ¿Quién está en control? Esas son las cosas que nosotros no vemos de la bestia que es el ego en nosotros. A lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Eso es exactamente lo que decía Pablo. En el punto 3, en sus boletines, vamos a colocar simplemente un dibujito que vamos a estar colocando arriba. Pero primero vamos a mirar la manera que el ego actúa en nosotros. Y quiero que busquen 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. 1 Pedro 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Escuchen, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Escuchen, a ese Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ese Jesucristo a quien ¿qué? Pertenece. Ese es el problema. El ego dice, esto no le pertenece a Dios, esto me pertenece a mí. Quiero que miren el siguiente dibujito, porfa. Primeras palabras de 1 Pedro 4, lo que has recibido, lo que Dios te ha dado, los dones, los talentos, el temperamento, lo que tú has descubierto que yo te di que haces bien. No el mejor, pero bien, lo que has recibido. Tienes una opción dependiendo a quién le des el control. Es para que tú seas famoso, para que las cosas sean como tú las hagas, o hay algo que vas a entender con el tiempo, es para que yo sea famoso. ¿Se acuerdan? A Dios, a quien le pertenecen la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Lo que tú tienes, dependiendo quién está en control, lo vas a ir para un lado o lo vas a hallar para otro lado. Lo que has recibido, hacer famoso a Dios. ¿Qué significa ser famoso a Dios con lo que has recibido? Significa que lo que tú has recibido, tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene lo que tú me has dado? Y empiezas a mirar hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia atrás. Y empiezas a mirar cómo Dios ha orquestado esta situación sin tú saberlo. Y cosas difíciles que te han pasado, pero aprendiste de tal, y aprendiste de tal, y aprendiste de tal. Y tú dices, hay solo dos opciones. O soy un caldo de cultivo de casualidades, aminoácidos que se combinaron para formar proteínas y células, que dio lugar a mi cerebro y a mi ser. Dios, hacer famoso a Dios, si yo soy la persona que me ha sacado adelante. En mi historia yo no puedo ver a un Dios. En mi historia veo mi esfuerzo. Y Dios dice, listo, hagamos un alto acá. ¿Tú ves esto? Una pregunta, ¿estás satisfecho? ¿Hay real vida?
¿Realmente tienes paz? Piénsalo, piénsalo. No si la pasas bueno, no si te ríes harto. ¿Vale la pena? ¿Simplemente vale la pena? Y entonces lo que yo soy, dice, necesita decidir si es este camino o si es este camino. El grandísimo problema es que siempre va a ser este camino cuando yo digo, ¿sabe qué? Ha sido mi esfuerzo, mi dedicación, la percepción de mi realidad es que yo he hecho todo esto. ¿Sabes? Dios, sé que tú existes, pero yo no puedo verte en mi vida. Por lo tanto, ha sido mi esfuerzo. Ese es el problema del ego. El ego lo que hace es que coloca todo lo que la historia que tú has hecho con Dios y le dice, no, soy yo, es mi esfuerzo el que ha hecho eso. ¿Cómo termina la historia? Con historias que ustedes conocen y muchas historias más como este señor de ahorita. ¿Se acuerdan? Sentado en la oficina diciendo, yo sé que está mal, pero es que por mi esposa ya no me late el corazón como lo late por esta señora. Yo tengo que pensar en mí, la que me late el corazón no es la mi esposa. Yo sé que voy a tener consecuencias, yo sé que Dios me dice algo, pero mi realidad es quien me hace sentir feliz. Es ella, no es la que tú me diste por esposa. Y hay una incapacidad de decir, Dios lo puede hacer. Ego toma el control y dice, pues hazlo tú, hazlo tú. Ese es el problema del ego cuando toma el control. Sí, ¿qué tiene que ver eso con dominio propio? Miren acá. Dominio propio es precisamente dominar algo que está dentro de mí, que tiene que ver con control, con orgullo y ego. El problema es cómo se hace eso, cómo se hace para dominar esa bestia que está dentro de mí. De eso es lo que vamos a empezar a hablar dentro de 8 días. Ahí es donde empezamos a elevar un poquito la mirada y decir, tiene sentido. Concluyamos. Voy a leerles exactamente la misma conclusión que leí hace 8 días, que fue la misma de hace 15 días. Léanla. Tranquilos, tranquilos. Estas son las buenas noticias. El dominio propio es un regalo y una promesa para cada hijo de Dios. Dios hace más que simplemente pedirnos obediencia, nos equipa para ella. Él hace más que simplemente indicarnos la dirección hacia dónde caminar. Él nos carga en sus brazos. Dios hace más que simplemente darnos su palabra para guiarnos. Él nos llena con su espíritu. Pero es necesario que entiendas la magnitud del problema para que abraces la magnitud de la solución. Ahora, creo que podemos entender las palabras de Asaf. Escuchen. Entonces era torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Eso, entender la bestia que está delante de dentro de nosotros, es el principio para entender el dominio propio. Si tú piensas que eres tan noble como tú piensas, estás a un paso de caer. El que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. La mejor manera es decir, si esto tiene todo este potencial, creo que debería ponerle mucho sentido a lo que está pasando dentro de mí. A propósito, Asaf llegó a una conclusión, que fue la misma conclusión que llegó Pablo. Miren el último versículo, Romanos 7:24, al que llegó Pablo. Es unas palabras tristes, tristes. Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Léanlo otra vez. ¿No les parece tan lúgubre, tan oscuro ese escenario? Porque si el apóstol Pablo, que sabemos cómo caminaba con Dios, llegó a esa conclusión, tú y yo, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cuál es la esperanza? Miserable de mí, Pablo, me uno al grupo tuyo de los miserables. ¿Saben cuál es la respuesta? Lean el versículo siguiente.
versículo 25. Esa es la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo ve este monstruo que está en él, que hace las cosas que no debería hacer y las que quiere hacer no las hace. Y dice, ¿quién me puede ayudar a mí en esto que no entiendo? ¿Cómo opero? Y él levanta la mirada y dice, hay una persona, Jesucristo. No está en mí, la respuesta está en él. De eso es que vamos a empezar a hablar dentro de 8 días. Acompáñame un momento de oración, por favor. Padre bueno, ¿alarmista el mensaje de hoy? No. Cuando como pastor escucho a muchas personas, solteras, casadas, con unas luchas impresionantes, decidiendo qué es lo correcto, pero muchas veces diciendo, yo no quiero hacer lo que Dios dice. Yo los entiendo, porque es la misma lucha que hay dentro de mí. Es el dominio por algo que está dentro de mí, que se llama ego, que me dice, piense en usted y solo en usted. No importa que aplaste a su esposa, no importa que pase por encima de su hija. Usted merece eso, merece esa felicidad. El problema es que ninguna historia termina bonita, Rey. Esas historias terminan con dolor, como terminó la de Adán y Eva, en dolor. Yo quiero hablarte a ti. Si tú no conoces a Cristo como Salvador personal, quiero hablarte a ti. El dominio propio empieza entendiendo qué hizo Cristo y cómo te dota para tener dominio propio. Pero necesitas conocerlo. Necesitas primero conocer y qué tipo de relación, qué tipo de solución te está ofreciendo ese Dios que nosotros llamamos Jesucristo. De pronto tú esta mañana nadie te ha presentado a Cristo como Salvador personal. Y esta mañana tú simplemente dices, yo creo que necesito empezar por ahí. Necesito empezar por ahí. Y yo quiero que alguien me muestre cómo empezar una relación personal con Él, con Cristo. ¿Hay alguien que estuviera simplemente interesado en que alguien lo llevara a un lugar aparte y le dijera, yo quiero que me muestre? Que simplemente levantara su mano. Va a venir alguien, se le va a acercar, lo va a llevar a un lugar aparte y le va a decir exactamente con las escrituras cómo tener esa relación personal con Cristo. ¿Hay alguien? Mientras esperamos brevemente, simplemente alce su mano y va a haber alguien que se le va a acercar. Usted que ya conoce a Cristo y se identifica con Asaf, esa bestia cuando toma el control. Uy, yo sí, siendo pastor la veo. Esa bestia toma el control muy rápido. Esa bestia le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es capaz de herir a mi esposa y a mi hija, a las personas que más amo, porque Néstor está en control. Su percepción de la realidad. Camina conmigo en este viaje. Ven dentro de 8 días y vamos a mirar la solución impresionante, lo único que es capaz de dominar a esa bestia. Y te adelanto algo, no eres tú. No tenemos esa capacidad. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque lo hemos hecho en el pasado y no somos nosotros. Siempre se sale de control la bestia. Padre, cuando tú colocaste todas estas historias y las enseñanzas y los principios, tenías como fin una sola cosa: que cada uno de nosotros entendiera el incomparable, la profundidad, la majestuosidad y grandeza de la relación que tú nos ofreces contigo. Tú, no hombres, tú.
una historia personal y única, una historia en donde el propósito y el asombro están, pero que uno no lo puede ver, y no lo puede ver por una razón. ¿Quién está en control? Soy yo. Tú no nos obligas a elegir, nosotros siempre tenemos que elegir. Pero yo te doy gracias por la ayuda que tú has dado, por la solución que tú has dado. Te doy gracias porque hay manera de alzar la cabeza nuevamente como la alzó Asaf. Y es muy bonito reconocer lo que vio Asaf, lo que vio Pablo, lo que vio Pedro, lo que hemos visto, los que hemos podido entender un poquito esto del dominio propio y cómo se siente de libertad poder entender y saber la solución. Mientras tanto, esta semana, Señor, yo te pido que nos ayudes a pensar en esto del ego. Simplemente que tú tengas citas con nosotros y que nos hagas ver quién está en control. Simplemente que nos preguntes, ¿tú en control o yo? Pero alguno de los dos está en control. El control no está a la deriva. O tú o yo. Simplemente ayúdenos a pensar eso esta semana. ¿Cómo estamos contigo en cuanto al control? Y prepáranos, Señor, alista nuestro viaje en tu palabra para ver la grandeza de tu provisión, la grandeza de esta palabra, dominio propio. Te lo pido, Señor,